sucesión es una función especial, no es como el resto de las funciones, que tiene como dominio al conjunto de los números naturales. Y no usamos la notación que siempre usamos para la función, usamos el a sub n como un término genérico de nuestra sucesión, que llamamos también el término general, o la fórmula, la regla de estimación para nuestra función. Y también tenemos por aquí, a cada número natural le va a corresponder una imagen, y la imagen de ese número natural nosotros la designamos por a sub 1, a sub 2, a sub 3, dependiendo cuál es el que estamos buscando. Aquí tiene que recorrer todos los números naturales, a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta a sub n, y sigue para allá, porque el n es un número natural que uno podría pensar y siempre a continuación va a venir otro. Entonces, esta es una forma de representar ese término general. Vimos por aquí cómo obtener los términos de una sucesión. Simplemente vamos reemplazando el valor n por cada número natural. Y así generamos el término a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, etc. Después tenemos, bueno, aquí hicimos varios ejercicios de eso, de ir encontrando el término, cada uno de los términos de la sucesión, y dijimos que cuando uno quiere alternar los signos en una sucesión, es súper útil usar esta expresión donde tenemos el menos 1 elevado a n. Con esta expresión nosotros vamos a generar que el primer término sea negativo, el que sigue positivo, negativo, positivo, y así alternamos. Si queremos que el primero sea positivo, entonces una opción es usar esta potencia, pero elevado a n más 1. Esa es una opción. O como decía la Dani, me acuerdo igual, la Dani Díaz el otro día dijo, y si lo ponemos así, también eso es correcto. Con ese menos que vamos a, perdón, hay menos 1, con este menos que ponemos afuera, también vamos alternando los signos. Cuando aquí este, por ser impar, quede negativo, con el menos de afuera se va a transformar en positivo. Entonces hace que el primer término sea positivo, el segundo término sea negativo, porque con el segundo término, esto es 2, queda par, y con el menos de afuera queda negativo. Sin embargo, dijimos que esta es la opción que se usa más para representar la alternancia de signos en una sucesión. Esto para que cuando comience sea impar, y esto para que, o sea, para que comience sea negativo, y esto para el que cuando comience sea positivo. El primer término queda positivo acá, y acá el primero queda negativo. Después vimos algunos ejercicios de determinar el término general de una sucesión de acuerdo a los primeros términos que aquí aparecen. Después vimos sucesiones definidas en forma recursiva o recurrente, que son aquellas que necesitan un primer término o dos términos, y luego los siguientes se van generando en función de esos términos. Vimos también por aquí la clasificación de las sucesiones. Vimos que llamamos sucesión monótona. Monótona creciente a aquella sucesión en que cada uno de los términos es menor o igual al siguiente. O al revés, decimos cada término es mayor o igual al anterior. Esa es la monótona creciente. Y estrictamente creciente no admite la igualdad, es estrictamente mayor. Entonces, cada término es mayor que el anterior. Y después la decreciente, por el contrario, lo que va haciendo aquí es que la sucesión se va achicando. Por lo tanto, vamos a tener que cada término a sub n más 1 va a ser menor o igual que el anterior. Y la estrictamente decreciente no incluye el término mayor o igual, o menor o igual, depende de dónde se mire, sino que simplemente es el menor, estrictamente menor. Después, ¿qué dijimos por acá? Una sucesión se denomina oscilante si no cumple con ninguna de las anteriores, o sea, no es ni creciente ni decreciente. Oscilante significa que en algunos tramos puede crecer, después decrece. Crece y decrece, y así va alternando. Aquí vemos también que una sucesión se dice monótona si cumple con ser monótona creciente o monótona decreciente. Acá algunos ejemplos. Esta, por ejemplo, no es monótona porque aquí va decreciendo, pero luego sube a 3. Decrece y luego sube, decrece y sube, o sea, va oscilando. La sucesión del término general que tenemos aquí tampoco es monótona porque al tener esta potencia menos 1 elevado a n, va a ir alternando los signos de acuerdo si n es par o impar. La sucesión que era simplemente n, o sea, es la sucesión de todos los números naturales.
1, 2, 3, 4, 5, etcétera, es monótona, es creciente, pero también es estrictamente creciente. Y aquí vimos varios otros ejemplos, después hablamos de sucesiones acotadas, dijimos que una ¿Ya? sucesión ¿sí? ¿Qué era estrictamente creciente? Va necesariamente creciendo cada término, no puede ser mayor o igual al anterior, estrictamente Ah, mayor. ya. O sea que no puede ser igual, ni menor. No puede ser, por ejemplo, esta sucesión, por ejemplo, esta que tenemos acá, Ya es se llama estrictamente. creciente, porque si bien va creciendo, pero tú te encuentras que hay dos términos que van siendo iguales. Ah, ya, perfecto. Entonces, esta es Ya entendí. monótona creciente, pero no estrictamente creciente, porque aquí se dio la igualdad entre dos términos. Ya, ya La entendí. Muchas gracias. estrictamente creciente tiene que ser así, siempre creciendo, nunca puede encontrarse dos términos iguales, Claro, que no se repitan y no tampoco se disminuya. repita, y tampoco Ya, disminuye, claro. gracias. Ya. Dijimos las sucesiones acotadas superiormente si es que encontramos un número real que sea mayor o igual a todos los términos de una sucesión. Por ejemplo, la sucesión que comienza, creo que más abajo había unos ejemplos, sí, la sucesión está 1, 2, 3, 4, 5, hasta el n, o sea, la sucesión de todos los números naturales, es una sucesión que no es acotada superiormente, porque aquí yo no puedo encontrar un valor, por ejemplo, si yo diría el 1000 es mayor a todos estos, pero después está el 1001, el 1002, el 1003 y el 1000 ya no sería mayor a todos los términos de mi sucesión. Entonces, esta es una sucesión que no está acotada superiormente. Sin embargo, sí está acotada inferiormente. Por ejemplo, el 1 es una cota inferior para esta sucesión porque el 1 es menor o igual, en este caso, o igual a todos los términos de la sucesión. Entonces, el 1 sería una cota inferior. El 0 también sería una cota inferior. El 1/2 sería una cota inferior. El -3/5, el -20, el -1000, cualquier número que sea negativo va a ser una cota inferior para esta sucesión. Por lo tanto, se dice que es acotada inferiormente. Y de esas cotas inferiores, la más grande se denomina ínfimo. En este caso, el 1 es el ínfimo porque es la cota inferior más grande que hay. Y si hubiese cotas superiores, a la menor de ella la llamamos supremo. En este caso, no hay, como no está acotada superiormente, no puede haber supremo. En la siguiente sucesión, lo que tenemos es que esta es acotada ahora superiormente, porque el -1 es una cota superior, ya que -1 es mayor o igual al primer término, pero es mayor que todo el resto de esos términos de la sucesión. Por lo tanto, es acotada superiormente y es acotada por cualquier número positivo. Cualquier número positivo, incluso cero, es una cota superior también para esta sucesión. Y de todas esas cotas superiores, la menor la denominamos supremo. Por lo tanto, el -1 es el supremo para esta sucesión y no es acotado inferiormente porque esto viene decreciendo. Este es estrictamente decreciente, entonces siempre voy a encontrar un número en esta sucesión y cada vez se va a ir siendo más chico, así que no puedo ponerle un límite, digamos, por el lado negativo. Después tenemos esta sucesión que está formada por el 2, después viene 3 medios, 4 tercios, 5 cuartos, 6 quintos, etcétera, etcétera, y el término general de esta sucesión es el n más 1 partido n. Entonces aquí tenemos que esta sucesión sí es acotada superiormente, porque por ejemplo el 2 es una cota superior, ya que todos estos términos que quedan acá, sin contar el primero, todos los otros son menores que 2. 3 medios 1,5 es menor que 2. 4 tercios es, ¿cuántos 4 tercios? Si digo por 2, es 1, o sea, 1, no, no puedo sacar esa fácil cuenta. 1,3 periódicos. 4 tercios, 1,3 periódicos. El 5 cuartos equivale a 1,25. El 6 quintos equivale a 1,2. Entonces, todos estos números van decreciendo, decreciendo, pero también es importante saber que esto, por ejemplo, nunca va a poder llegar a ser 1. Esta expresión que yo tengo aquí decrece, 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 decrece infinitamente, pero nunca se va a transformar esto en un número 1, porque para eso tendría que ser la fracción n partido n. Eso sería 1, pero aquí arriba dice n más 1. Entonces esto se va a parecer infinitamente al 1, se va a parecer, pero nunca va a llegar a ese valor. Entonces aquí decimos que esto viene decreciendo, pero no baja desde el 1. Por lo tanto, mis cotas inferiores
podrían ser el 1, el 0 y cualquier número negativo, pero de esas cotas inferiores, la más grande es el 1, por lo tanto a ese lo llamamos ínfimo. El ínfimo es el 1. Además, también esto tiene cotas superiores. Como todos estos números, este parte en 2 y todos los que siguen dijimos que son menores que el 2, podemos decir que las cotas superiores podrían ser desde el 2 en adelante. El 2 es una cota superior, ya que el 2 es mayor de aquí para allá, es mayor a todos esos, y el primero es igual. Pero como la definición dice mayor o igual, me sirve. El 2 es una cota superior. El 3, el 4, el 20, el 1000, un millón, todos esos son cotas superiores. Y de esas cotas superiores, la menor es el supremo. Así que el supremo en este caso es el 2. Como es una sucesión que está acotada superior e inferiormente, se dice simplemente que es acotada. Y aquí un concepto importante que viene a continuación es el concepto de convergente. Una sucesión se dice convergente cuando sus términos se van acercando cada vez más a un cierto valor. Y a ese valor lo llamamos límite de la sucesión. Y se dice que la sucesión converge a este límite. Por ejemplo, la que vimos recién acá en este ejemplo 3, esto que queda aquí cada vez se va pareciendo más al 1, por lo tanto decimos que converge a 1 y ese sería el límite de esta sucesión. La forma de encontrar los límites de una sucesión por ahora van a ser simplemente ir reemplazando los valores de n por valores muy grandes, 10 millones, y ahí ver cómo es el comportamiento de esta fracción en este caso. Pero más adelante vamos a aprender a formalmente sacar límites de una función. Entonces, acá tenemos un ejemplo que es la sucesión 1 partido n. Esta es una sucesión que es convergente porque cada vez esto se va pareciendo más a 0. Si n yo lo reemplazo por 10, me queda 0,1. Si lo reemplazo por 100, me queda 0,01. Lo reemplazo por 1000, 0,001. Y así cada vez se va pareciendo más al 0 a medida que n crezca. Por lo tanto, se dice que es una sucesión convergente. ¿Y convergente a quién? Al límite, que es 0. Eso es converger. Y cuando una sucesión no converge, entonces se llama sucesión divergente. Y las divergentes son aquellas que no convergen a un número específico porque son oscilantes, lo mejor, porque van variando entre que suben y bajan, y no se acercan a un valor. Acercarse, dijimos que el concepto de estar cerca aquí no es estar cerca, el 1 del 2 no está cerca, el 1 está cerca del 1,001. Eso es tan cerca. O incluso todavía eso puede ser muy lejano, pero se considera cerca así como en decimales. Y una sucesión entonces dijimos puede ser divergente por eso, porque es oscilante y no se va acercando a un número, o bien porque crece sin medida, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, y llegamos a cualquier impar que sea más grande, entonces crece sin medida o decrece sin medida. También, por eso se llaman divergentes. Y aquí creo que esta parte no la habíamos, yo les dije a ustedes, este un vistazo a estos ejemplos que estaban aquí, porque eso no los alcanzamos a ver. Y aquí venían los ejercicios que hoy día tenemos que resolver. Entonces tenemos por aquí el primer ejemplo. Dice, esta sucesión, 2 menos 1 partido n. Si empezamos a darle valores, cuando n vale 1, yo tendría el término a sub 1, que sería 1, porque me queda 2 menos 1 partido 1. 2 menos 1 me da 1. Cuando n vale 2, tengo el término a sub 2 y reemplazo aquí el 2. O sea, 2 menos un medio. Y 2 menos un medio son 3 medios. El a sub 3, reemplazo la n por 3, o sea, 2 menos un tercio. Y 2 menos un tercio son 5 tercios. Y así vamos generando todos los números. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta sucesión? Es una sucesión estrictamente creciente, los valores van aumentando, sin embargo, van creciendo, pero no superan a un cierto valor. ¿Y a quién nos superan? Nos superan al 2. ¿Cómo podemos averiguar que esto converge a 2? Lo que podemos hacer aquí es resolver esta expresión para un valor de n muy grande. Entonces, si yo digo 2 menos 1 partido 1.000.000, por ejemplo, me doy cuenta que esta expresión 1 partido 1.000.000 es muy parecida a 0. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es al 2 quitarle 0,00001, por ejemplo. Entonces, al final no le estoy quitando casi nada. Por lo tanto, esta expresión cada vez más va a ir pareciéndose al 2.
Así que 2 sería el límite de esta sucesión y sería convergente. Ahora, lo que tenemos en el caso 2 es una sucesión que en el numerador son los números impares que parten desde el 3. 3, 5, 7, 9, 11, 13, y todo esto crece infinitamente. Sin embargo, el denominador es constante. O sea, voy a llegar en un momento al 10 millones partido 3, o al 1000 millones partido 3, 10.000 millones partido 3, o sea, va a crecer sin medida y no se va a acercar a ningún valor en específico. Por lo tanto, esta función, esta sucesión, es una sucesión estrictamente creciente y además divergente. No hay un límite para ella. Pero díganme ustedes, ¿esta sucesión que está aquí tendría cotas inferiores? ¿Sería acotada inferiormente? Aprovechemos de relacionar con lo que dijimos recién. ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá una cota inferior? Porque superior no tiene, porque esto crece sin medida, entonces cota superior no va a tener, pero cota inferior podría tener. Sí, ¿Cuál? cero. El cero, por ejemplo, es una cota inferior. ¿Y el uno me sirve? No, porque 3 partido 3 es 1. Pero El 3 también es inferior. también es una cota, porque la definición de cota inferior dice es un número real que es menor o igual a todos los términos de la sucesión. Entonces, el uno es menor que todos los otros y es igual a este, no importa porque lo permite la definición. Entonces, el uno sí es una cota inferior y de hecho el uno es el Ínfimo. ínfimo. De hecho, el uno es el ínfimo para esta sucesión. Una cota también inferior me dijeron que podía ser el cero, podría ser el menos uno, el menos dos, cualquier número que esté más allá puede ser una cota inferior, pero de esas cotas inferiores, la mayor es el ínfimo, en este caso el uno. Después tenemos en la sucesión siguiente, es uno menos 3n. Aquí nos vamos dando cuenta que esto cada vez se va haciendo más negativo, más negativo, más negativo, o sea, decrece sin medida. Por lo tanto, aquí no hay un límite. Esta es una sucesión divergente. No hay límite. Ahora, no hay límite, ¿cierto? Esto va decreciendo, entonces no es acotado inferiormente, pero superiormente podrá ser acotado. ¿Cuál podrá ser una cota superior para esta sucesión? El Menos menos 2. El menos 2 es una El cota, menos dos. el menos 2, el menos uno, el cero, el uno, el 2, el 3, cualquier positivo podría ser una cota superior para esto. Ahora, de todas esas cotas superiores, la menor es esta, el menos 2. Por lo tanto, ese es el supremo de esta sucesión. Después tenemos en el ejercicio 4, Profe, ¿sí? entonces cuando uno dice de divergente es como que no tenga cota, en teoría. No tiene, claro, no es acotada inferior y superiormente al mismo tiempo. Puede tener una sola, o cota superior o cota inferior. Y puede ser que no tenga ninguna cota, o siempre tiene que haber una. Sucesiones que no tengan, es Ninguna que cota. como hay, lo que pasa es que en la sucesión se caracterizan por tener un primer término. Entonces, al tener un primer término, tú podrías encontrar un término menor, por ejemplo, si es que fuera una sucesión creciente. Ah, ya, O sea, ya. a menos que sea una sucesión que no tenga una fórmula definida y que vaya, por ejemplo, en el uno, después vaya al 100, después vaya al menos uno, al 1000, después que vaya al menos 10, por ejemplo, después vaya un millón. Me faltaron ahí algo, ahí, al un millón, y después vaya en menos 100, ahí sí que no le encontrarías ninguna cota por ningún lado, porque esta es una sucesión oscilante, que por un lado en algunos va creciendo y en otros va decreciendo, y ahí no le podrías encontrar cotas, ni superior ni inferior. Pero si es de la forma creciente, le vas a encontrar una cota inferior, y si es de la forma decreciente, le vas a encontrar una superior. Y si es, y en este caso igual sería divergente, ¿no? En este caso, divergente, sí, porque aquí crece y decrece sin medida. Ya. En el ejemplo 4 que tenemos acá, dice 1 partido 2n menos 1, o sea, 1, un tercio, un quinto, un séptimo, un noveno, etcétera. Y esta sucesión, ¿qué es lo que ocurre? Esto, el denominador va creciendo.
son los impares, el denominador. Pero si el denominador va creciendo y mi numerador se mantiene constante, entonces siempre este tipo de sucesiones va a converger. ¿Y a cuánto converge? A cero. Porque al mantener constante un numerador y abajo algo que vaya creciendo sin medida, va a transformar finalmente en una fracción que se aproxima muchísimo al cero. Y que después, cuando hagamos nosotros el cálculo del límite, podemos decir que el límite de esa sucesión directamente es cero. O sea, con mirar la función, uno dice límite cero, porque arriba tengo una constante y abajo tengo una situación de crecimiento. 2n menos, o sea, esto se mantiene igual y abajo, por ejemplo, 2n menos 1 o 2n más 1 o 3n, 4n, todo lo que indique que abajo va a ir creciendo infinitamente va a tender a cero. Nota, dice, en muchos casos para determinar la convergencia o divergencia de una situación es conveniente calcular los términos de ella para valores muy grandes, lo que yo les decía adelante. Se le dan valores grandes a n y con eso ya podemos sacar su convergencia o divergencia. Por ahora, porque yo les digo que más adelante vamos a ver de manera formal cómo sacar el límite de una función. Ya, niños, entonces para hoy día tenemos los siguientes ejercicios. Aquí hay algunos más, una guía que yo subí, entonces tenemos harto que trabajar. Veamos la primera, dice, encuentra los 5 primeros términos de las sucesiones cuyos términos generales son. Recuerden que yo les decía que voy a ir poniendo décimas ahora en clases, ir poniendo la conexión que ustedes hagan y la participación, porque vamos a ir haciendo pruebitas más seguido de esto. De hecho, vamos a tener una prueba, no el otro viernes, el siguiente, vamos a hacer una prueba corta de lo que alcancemos a ver de sucesión. Entonces voy a ir preguntando según los que están presentes y colocando décimas por su participación. El otro día ya anoté aquí los que participaron. Hoy día estamos a 31, ¿cierto? 31 de julio. Ya. Aquí voy anotando. Entonces, para el primer ítem, vamos a comenzar por aquí. Alejandra. Aquí estamos. Ya, Alejandra. Para el primer ítem, dime cuáles son los 5 primeros términos de esta sucesión. Oh, que se escucha mal. Hay interferencia. Sí, no sé, profe, es que no sé cómo hacerlo bien. Aquí lo único que hacemos es reemplazar el valor de n por un valor natural. Entonces, en la primera, cuando aquí nos piden los primeros 5 términos, es el a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 y a sub 5. Y tú vas reemplazando el valor de n por el 1, por el 2, por el 3, por el 4 y por el 5. Y encuentras la fracción. Si n vale 1, ¿qué te quedaría? ¿Dos? ¿O no? Sí. Arriba quedaría menos 2, claro. Y abajo quedaría menos uno. menos 1. Entonces, menos 2 partido menos 1 es 2, como decías tú. Ya, ahora, si n vale 2. Seguimos en el A. Sí. Menos uno. Pero quedaría 0 abajo. ¿Es 0? Ya, ahí, ¿qué es lo que ocurre entonces? No sé. Queda como 0, ¿no? No, indeterminado. Ya. Ya, aquí no hay un valor para este término, porque eso quiere decir que el 2 no era parte del dominio. Entonces, si bien nosotros dijimos las sucesiones son funciones cuyo dominio son todos los números naturales, esta es una sucesión en que es todos los naturales excepto el 2. Es cuando hacemos esas restricciones, ponemos lo mismo. Aquí no hay un término a sub 2, porque no hay una imagen para este. Entonces aquí debemos poner que el dominio de esta función serían los naturales excepto el 2, porque es el que hace que el denominador se haga 0. ¿Y el Por lo 3? tanto, ¿y qué pasaría con el 3? El 3 Arriba. Sí. Y ¿Entonces eso queda como está bien, 0? queda 0. Ese queda 0. ¿Y el término a sub 4? ¿Un medio?
Un medio, claro. Y el término a sub 5, 2/3. 2/3. Eso es lo que hacemos cuando buscamos términos entonces de una sucesión. ¿Ya? Profe, Simplemente reemplazamos, ¿sí? en la APSU 2 le puso infinito. Indeterminado. Ah, Lo que pasa es que esta expresión, cuando son fracciones con denominador cero, se pueden representar así, indeterminado. Y que en el fondo igual tiene que ver como con un infinito, pero lo vamos a ver cuando estudiemos el tema de los límites, que son distintas formas de tener una expresión indeterminada. Pero lo representamos así, es como el infinito, pero en el fondo decimos indeterminado. ya. ¿Sí? Claro, no sería un término, habría que sacar hasta el 6, claro, eso, hasta el 6. Y ahí sería 3/4, ¿cierto? En el 6, sí, 3/4. Gracias, Maite. Y eso es lo único que hay que hacer en este primer ítem. Simplemente vamos reemplazando. Hagamos hasta el segundo nomás, porque esto es bien fácil. Ustedes completan el siguiente. Le pregunto por aquí a Andrés, voy por orden. Para la letra B, Andrés, el primer término a sub 1 sería Un medio. un medio. A sub 2, 4/3. 4/3. Sí. A sub 3, 9/4. 9/4. Sí. A sub 4, 16/5. a sub 5, 25/6. bien. Aprovechemos de ir repasando algo de lo que hemos visto, Andrés. ¿Qué tipo de sucesión sería esta? Si yo te digo clasifica o dime la mayor información que podrías darme con respecto a esta sucesión. Que es solamente creciente. Es creciente, o sea, de hecho es estrictamente creciente, ¿cierto? Eso. Porque siempre va a ir creciendo ya. Ahí hay una característica. ¿Cuál más? Que el límite menor es un medio. Ahí lo nombramos ínfimo. Decimos ínfimo es un medio, porque tiene cotas inferiores, sí, el 0, el un medio, el -1, -2, -3, cualquiera de esos negativos podría ser una cota inferior. De esas cotas inferiores, la más grande es el un medio. Así que un medio sería el ínfimo. Pero la palabra límite la reservamos cuando la sucesión es convergente a cierto valor. Entonces decimos el ínfimo es un medio. Ya, ahí hay otra característica, tiene ínfimo. ¿Qué más, Andrés? ¿Es convergente o es divergente esta sucesión? Convergente. ¿A cuánto podría ser convergente? Divergente. No, porque no ¿O tiene ningún valor. divergente? ¿Qué dices tú? ¿Es convergente o divergente? No, se me olvidó lo que era una ¿El coordenada. concepto? Sí, se me olvidó el concepto. El concepto es que esta fracción, en este caso, se va acercando a un número, cada vez se va haciendo más parecido a un número. Y en ese caso decimos que converge a tal número. Ahora, para poder determinar si esto converge o no, una idea es calcular el término de un n muy grande. Por ejemplo, si tú esto partamos con 1000, por ejemplo. Si tú calcularas a sub 1000 y miremos cómo es el comportamiento, esto es 0,5, 4/3 es 1,3 periódico, 9/4 es 2,25, 16/5 es 3,2, 25/6 es 4, algo. ¿Qué crees tú que pasaría con esto? ¿Qué pasaría con una sub 1000? Sería como un 1000 al cuadrado partido 1000 más 1, que es 1001. ¿Cuánto sería esa expresión? Si sacamos este valor es 999, algo, 0,00009. No, 3 ceros y 3 nueve. Entonces, ¿qué es lo que puedes ver con esto?
Y si después reemplazaras el 1000, en vez de 1000 ahora por un millón, por ejemplo. Tuviéramos 1.000.000 al cuadrado dividido 1.000.001. Que es divergente, que no tiene Es ningún valor. divergente, ¿cierto? Esto es divergente porque no se va pareciendo a un valor. Cada vez de esto va creciendo. Aquí era 0,5, 1,3, 2,25, 3, algo, 4, algo. Aquí queda en 9,99. Cuando esto sea 1.000.000 al cuadrado partido 1.000.001 son 999.999. Y así va a ir creciendo cada vez más. ¿Sí? No entiendo algo, ¿esa n tiene que ser estrictamente un natural o Un puede ser natural. un entero, puede ser negativo, puede ser cualquier No, no, número no, real? no. Natural, natural. Siempre Pero en natural. todas las sucesiones tiene que ser solo natural Claro, y o en pueden algunas, decir que no tiene que ser. no, siempre son naturales, porque son términos que ocupan una Ah, posición ya, dentro de la sucesión. El segundo término, el tercer término, el cuarto. ya, ya. Son todos los naturales con excepciones, por ejemplo, en el A, cuando aquí decíamos todos los naturales, excepto el 2, pero el resto son todos los naturales. ¿Sí? Diego, ¿queda claro? Sí, Sí, ya, ok. Entonces estábamos con Andrés, dijimos que esto diverge, ¿cierto? No era una sucesión convergente, sino que es divergente. Bueno, esto con el ítem 1 es simplemente, yo aquí le puse más color para recordar lo que habíamos visto, que empezamos a darle característica a la sucesión, pero aquí lo único que nos pide son los primeros términos. Vamos por el ítem 2, porque aquí es solo reemplazar en el E. Recuerden que aquí esto va alternado los signos, empieza con un negativo porque el n parte con el 1, entonces menos 1 elevado a 1 va a quedar negativo, y reemplazo la n por 1. Después el segundo término va a quedar positivo, porque como la n va a ser 2, eso va a quedar positivo y ahí voy reemplazando. Y aquí en el 2, aquí les quiero dar más tiempo para que ustedes puedan buscar cuál es esta sucesión en cada uno de ellos. Como este era solo reemplazar, se los pregunté directamente, pero aquí les doy 5 minutos para que puedan buscar cuál es el término general de estas sucesiones que aquí están. A Ya no trabajar en entiendo. Tú no estuviste en la clase anterior, Cristóbal, no No, viste el video tampoco. Te caché. no. yo Ya, es que tampoco entiendo ya mucho. habíamos hecho de estos ejercicios el otro día de encontrar el término general. Entonces hay que buscar una fórmula que genere a todos estos términos. Por ejemplo, aquí habían unos que hicimos el otro día. Deja buscar para no usar el mismo que está ahí. ¿Dónde hicimos? Aquí. De encontrar estos términos generales. Acá, por ejemplo, eran los números impares. 1, 3, 5, 7, 9. Decíamos que aquí el término general de esta sucesión era el término 2n menos 1. Porque cuando n vale 1, 2 por 1 son 2, menos 1 es 1. Generas el primero. Cuando la n vale 2, 2 O por sea, 2 es invento 4, la menos 1 es fórmula. 3. Generas el segundo. Es buscar una fórmula que genere todos. Y las Ya, fórmulas son de este tipo, a sub n igual algo, y aquí buscas, puede ser una potencia, una resta, multiplicación, división, las operaciones, todas las que conozco. ya. Gracias. Eso, de nada. Entonces, eso tienen que hacer ustedes aquí, en este ítem, dijimos 5 minutos, desde ahora ya, 15:07, y buscamos aquí cuál sería para estos términos. ¿Lo tiene que ser cualquiera? O sea, Todos, todos. todos en su Ah, cuaderno lo hacen y después yo les pregunto. ya. Profe, en este caso no podemos restringir la n, ¿verdad?
¿Cómo restringir el dominio? Sí. No, no, aquí están todos los términos, no hay restricción. Volver al ejercicio, profe, porfa, que lo está viendo hasta aquí. Todo, profe. Profe, ¿Está listo? profe, pero Sí. que tengo una O sea, duda. era solo el 2, ¿cierto? Solo el ítem 2, ¿sí? ¿Le pregunta a Mike? Es que, ¿qué hago con la? La A es una constante. ¿Qué es lo que va cambiando en esa E? La A no cambia. Su potencia. Digo, Claro, el exponente. eso, es eso. Eso.
Ya, gracias, profe. Ya. ¿En la E? Sí, porque eso es lo que va cambiando. En la E. Me quedaron medias raras, sí. Medias raras. A ver, vamos a ver qué tan raras. Vamos a esperar un minutito y lo revisamos. Ya. Ya, revisamos. Habíamos quedado en Andrés. Andrés hizo la anterior, ¿cierto? Sí, Entonces vemos acá. Cristóbal. ¿Quieres hacer un al tiro, Maite? Ya, 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 vamos a dejar a la Maite. Maite, ¿cuál quieres decir tú? ¿La primera? Ya, la primera, a ver. A sub n, dice la Maite, 4n menos 1. ¿Alguien tiene algo distinto? yo. Ya, veamos, para ir comparando. ¿Qué dices tú? Yo puse 3n más, entre paréntesis, n menos 1. Ah, ya, pero en el fondo es lo mismo, mira. Si reduces términos semejantes, igual es 4n menos 1. Así que al final es la misma, así Yo que le está correcto. yo le puse lo mismo, pero lo puse al revés. Menos 1 más 4n. Ah, perfecto. También, menos 1 más 4n, sí, es la misma expresión. Esa es. Ese es el término general. Así que está correcto. Vaya al baño nomás, Maite. Ya vamos a seguir aquí el orden de la lista. Cristóbal, ¿pudiste hacer la siguiente, la B? Es que pude hacer solamente la 1. Me quedé pegado en esa. Ya, pero mira los No números puedo que hacer ninguna tiene, abajo. mira los ¿Ah? números que tiene la B. Solo los números, no La vean los B, signos. La B, la B de burro. sí, la B de burro. Eh, en primera no es creciente, ¿cómo se llama? Creciente, no es siempre creciente. No, pues, o sea, de hecho es decreciente. Sí, o sea, no es siempre decreciente, porque como Claro, sube al porque 9 y después al 81. ya, perfecto. O sea, es oscilante porque tienes unos negativos, otros positivos, negativos, Sí, positivos. Ya, perfecto. Ahora, dime los números. ¿Qué tipo de números son estos? ¿El 3, el 9, el 27, son puros 81? múltiplos de 3. Ya, son múltiplos de 3, pero más que múltiplos de 3 son, porque el 6, Potencia. el 12 también son múltiplos de 3, que aquí no están. Son potencia, ¿o no? Potencias, son potencias del 3. Entonces, eso ya te va modelando cómo es esta sucesión. Y si son potencias del 3, entonces ya tú Menos tienes que tener ahí un sería, 3, ujú, pero con un menos. pero con un menos es perfecto, porque como va alternando, Y elevado a elevado cuánto? a la potencia de acuerdo elevado a la n. Ahí está. Elevado a la n. A ver, veamos si está bien. Entonces tú dices que ese sería el término general. Entonces tú Sí, pruebas, menos 3 elevado a 1 arrojaría el primero, menos 3. Perfecto. sí. Menos 3 elevado a 2 es 9 La positivo, 9 arroja el porque como es segundo. par. Menos 3 elevado a 3, menos Menos 27. 27. Perfecto. Sí, pues, ¿ves? Eso es. Sí, está Esa es la bueno. forma. ¿Viste? Tú vas analizando el tema del signo, el tema de cómo son estos números, si son potencias, si son múltiplos, y ahí va formando el término general. No era Bien, tan Cristóbal. difícil. Ya. Veamos la C entonces, Daniela. Dani Díaz. Ya, ahí estoy. Ya, Dani. ¿Qué término encontraste aquí para la 3? 12n más 1 Ya, partido 3n más 1. perfecto. Eso es 2n más 1 arriba porque son los impares que parten desde el 3
impares, y abajo es 3n más 1, justamente, ¿cierto? Porque aquí cuando n vale 1, 3 por 1, 3, más 1 da el 4. Cuando n vale 2, 3 por 2, 6, más 1 da el 7. 3 por 3, 9, más 1 da el 10. Es decir, son el número siguiente a un múltiplo del 3. Entonces, por eso es 3n más 1. Perfecto, muy bien, Dani. Veamos la D, Diego Medina. La D, Diego, ¿también fue al baño, Diego? Sí, ¿Ya aquí está? estoy. Ahí está. No, ahí está. Yo lo puse, es que lo puse de dos maneras. Menos Ya, uno veamos. partido en menos uno, Ya, partido en, entre paréntesis, menos uno, cierra paréntesis, elevado a n. ya. Y ¿Y la también otra lo puse forma? como menos, entre paréntesis, menos uno, cierra paréntesis, elevado a n. Ya, veamos. A ver, esta yo diría que es muy rebuscada, ¿ah? Porque ponerla en el denominador, una potencia del 1 da lo mismo que ponerla arriba, porque el 1 elevado a cualquier número siempre va a dar 1. Entonces, si está en el denominador, es como darle muchas vueltas. Igual sabemos que va a quedar 1. El punto es que va a ir cambiando el signo nomás, según cómo sea, si par o impar el exponente. Ahora, esta yo diría, sí, no está malo, porque tú dices cuando n valga 1, abajo va a quedar menos 1, con el menos 1 de arriba queda 1 positivo, está perfecto. Después cuando n tome el valor 2, abajo va a quedar positivo, entonces va a quedar menos 1. Está bien, sí, está bien esta fórmula, pero muy rebuscada, diría yo. Esta podría ser mejor, menos 1 elevado a n con el menos afuera. Incluso habría otra más corta. ¿Quién me podría decir? ¿Sí? Esa igual tengo. O sea, no es que estén malas las otras, pero esta yo diría que es más sencilla que las otras que dice Diego, pero igual están buenas. Todo eso significa lo mismo al final, así que está correcto. Yo me quedaría con esta como término general. O sea, a sub n es igual a esto. Y la última, le preguntamos, estábamos en Diego, le preguntamos a Emilia, la E. Le puse -1 partido a elevado a n. Menos 1 partido a elevado a n. Eso está perfecto porque el a, esto es una constante, es como que aquí hubiese dicho 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Eso es constante, el a. Y lo que va cambiando es el exponente, justamente. Ahí va el crecimiento. Ahí va la n. Y arriba siempre un menos 1, así que eso está muy bien. Eso es, Emil. Ya, niños, ahora veamos el ítem 3, donde dice las siguientes sucesiones, analiza las siguientes sucesiones, determinando cuáles de ellas son crecientes, decrecientes, oscilantes, convergentes o divergentes. O sea, pueden ser más de una. Alguien quedó con su micrófono ahí abierto. Diego. Pueden ser más de una, por ejemplo, me dicen, esta es creciente, pero divergente. Esta es decreciente, pero es convergente, por ejemplo. Veamos entre todos la primera y después les doy un ratito para que ustedes puedan completar, o sea, vamos a ver varias y después les dejo una pequeña tareita. La primera, a sub n es igual al término n más 2. Le pregunto por aquí, estamos en la Emilia. Hans, ¿qué tipo de sucesión sería esta? A sub n igual a n más 2. Creciente. Es creciente, dice Hans. Ya, perfecto, es Y, creciente. y divergente. Y además es divergente. Muy bien, porque aquí esto crece sin medida. No va a haber un valor al cual tienda. Siempre va a ir creciendo. Entonces, creciente y divergente. De hecho, es estrictamente creciente, pero basta con la palabra creciente o monótona creciente, está bien. Gracias, Hans. La siguiente, le preguntamos a Jaime. ¿Está por ahí, Jaime? Jaime, ¿está por ahí? Sí, profesor. Se quedó el micrófono, perdón. Ya, ok, Jaime.
Mira esta sucesión. La Ya. idea es que cuando uno quiere averiguar si es creciente o decreciente, le va dando valores al n y vas viendo cómo es el comportamiento. Si esto va disminuyendo en valor o va aumentando. Y para ver si converge o diverge, tú le vas dando valores grandes y vas viendo a qué número tiende esto a parecerse, si es que se parece a algún número. Entonces, ¿qué tipo de sucesión sería esta? 6 menos 12 por n. Esa creo, sí. Esa, según yo, decreciente. Es decreciente, muy bien. ¿Por qué es decreciente? Porque aquí podemos verlo que si le vamos dando valores al n, por ejemplo, 1, 6 menos 12, menos 6. Si n vale 2, 6 menos 24, menos 18. Si n vale 3, 6 menos 36, o sea, menos 30. Cada vez va bajando porque se va haciendo el número más grande, pero más negativo. Entonces va decreciendo. Ya, muy bien, decreciendo. ¿Y converge o diverge? Ahí, tía, para verlo, usted me dijo que tenía que darle números grandes, ¿cierto? Claro, darle un valor grande, por ejemplo, si n fuera 1000, entonces tú buscas tu a sub 1000 y eso te quedaría en un 6 menos 12.000, ¿cierto? Que serían menos 11.994. Sí. Pero después, si le das un valor 1.000.000, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Te va a quedar 6 menos 12 por 1.000.000, o sea, 6 menos 12 millones. ¿Se parece a lo que había anteriormente? No. No, ¿cierto? O sea, cada vez esto se va haciendo más chico y más chico y más chico. En valor absoluto va creciendo mucho el número. Aquí teníamos, ¿cuánto dijimos? 11.994 negativo, acá vamos a tener menos 11.990.994, etcétera. Entonces, esto claramente diverge y no va a converger a un número en específico. Ujú. Gracias, Jaime, ¿ya? Sí, me quedó claro. Ok, vamos con ahora Maite Medina. Ayer la Maite había participado, fue al baño. Mike Bernasconi, la C. Oscilante. Oscila, dice. Lo dice así como, estás muy insegura. Oscila, dice tú. ¿Por qué? A ver, veamos, voy a hacer aquí la C. ¿Qué pasa con el A sub 1? ¿Cómo quedaría el término? 3/4. 3/4, ya. Voy a poner aquí en valor en decimal para ir viendo más o menos si esto se parece a algo. ¿Qué pasaría después con el A sub 2? 3/5. 3/5, y en decimal esto es un 0,6, ¿cierto? ¿Qué pasaría con un A sub 3? 3/6. Y eso es un medio, 0,5. ¿Qué es lo que va ocurriendo con esta sucesión? Es que lo estaba haciendo con fracción y como que me bajó Carlitos en un momento. Va decreciendo. Decreciendo, ¿cierto? Aquí llegamos a un 0,43 aprox. Entonces, esto va decreciendo, es decreciente. Ahora, dime tú, ¿se va pareciendo cada vez más a un número? No, yo diría que es divergente. Tú dirías que es divergente. Y acuérdate que para esta parte, para ver si es convergente o divergente, tú le das valores más grandes, cada vez más grandes. Entonces puedes ir calculando por aquí en 10.000, o sea, 1.000, 10.000, 1.000.000, por ejemplo, y vas viendo qué es lo que ocurre con esos valores. Imagínate el término A sub 1.000. Sería 3 partido 1.003, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto es eso en decimal? 3 dividido 1.003. No sé. Pensando. Ya, eso sería como un 0. Mira, si fuera 3 partido 1.000, piensa en esto. Si fuera 3 partido 1.000, sería 0,003, ¿cierto? Ahora este es partido 1.003, un poquito más que 1.000, entonces en vez de 0,03 tendrá que ser 0,02 y algo. O sea, de esto la calculadora nos da 9,9. Ahí. Sí. ¿Qué pasaría después con un término 10.000? Sería un 3 partido 10.003. Si fuera un 3 partido 10.000, sería un 0,0003, ¿cierto? 4 decimales después de la coma. Entonces acá un 3 partido 10.000, si uno lo saca con la calculadora, eso te da, o sea, partido 10.003, ¿cierto? 3 partido 10.003, te va a quedar un 0, parecido al anterior, pero con otro 0 ahí. 299.
Y después ya con 1.000.000 tendríamos 3 partido 1.000.003. ¿Qué crees tú que va a pasar aquí? Lo mismo, pero con otro cero. Con más Lo cero. mismo, pero con más ceros. O sea, ¿a qué se va pareciendo esto? Cada vez que fue aumentando el valor de n, Sí. ¿a qué valor se va acercando? Aquí era un 0,002, ponte tú. Acá es un 0,0002. Aquí ya tendríamos 0,000002. Y después, si seguimos con 10 millones, 10.000 millones, 100.000 millones, 0,00000. ¿A qué número se va acercando, o se va pareciendo cada vez más esto? No sé, no entiendo. Porque no encuentro que sean iguales. O sea, no son iguales, pero ¿a qué número se va acercando? No es que entre ellos se vayan haciendo como, o sea, de hecho sí se van haciendo parecidos, pero cada vez se van a ir acercando a un valor y no van a sobrepasar ese valor. Esta expresión que tú tienes aquí, Sería el 0, ¿no? ¿Al cero? al cero. Al cero. Eso es lo que ocurre aquí. Porque si tú tienes ahora, si tú puedes usar tu calculadora y ves 3 millones, o sea, 3 partido 10 millones 3, o 3 partido 100.000 millones 3, o 3 partido 1.000.000.000 3, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Eso te va a dar un 0,0000. O sea, cada vez esta expresión en resultado, los resultados de estas fracciones van a ir siendo cada vez más parecidos al cero. Por eso decimos que esto converge, es convergente. Y ahí puedes ponerle converge a cero, si quieres ser más específica, aunque aquí solo nos pedían decir si es convergente o divergente. Pero aprovechemos de poner a cuánto converge. ¿Sí? ¿Me sigue la idea entonces de convergente, Miki, o no? Sí. ¿Sí? Ya, a ver, pon atención en el siguiente. Le vamos a preguntar aquí a otra persona, pero para que vayas analizando el tema. A Renata. Huerta, la letra D. Sí, Ya, ¿cómo es esta sucesión? según yo es oscilante. Es oscilante, o sea, a veces crece y a veces decrece. Sí. Tendríamos que calcular entonces aquí algunos términos para probar lo que dices tú. Voy a borrar aquí un poquitito. Ya, veamos entonces, la expresión es 3n menos 1 partido n menos 1. Entonces aquí cuando saquemos nuestro término a sub 1, ¿cuánto te va a dar? Arriba te queda 2. ¿Indefinido? Ya, con el a sub 1, o sea, Y el abajo término a cero. sub 1 es indeterminado, ¿cierto? Porque el dominio, lo ponemos aquí, el dominio de esta función, el dominio serían todos los naturales excepto el 1, porque con el 1 se hace indeterminado. Entonces esta sucesión parte en el a sub 2. Ahí, porque ahí no hay término. Y con el a sub 2, ¿qué es lo que ocurre? Sería 5. Arriba nos queda 5 y abajo O nos sea, quedó 1, así que 5, ya, perfecto. A sub 1. 3. Con el a sub 3 me dice que queda, 8 medios. o sea, y eso es 8 medios o 4. 4, 4, ¿cierto? Ya. Después con el a sub 4, 11 medios que sería 5,5. 11 tercios. Con el a sub 4, porque abajo reemplazamos 4 menos Ah, 1, sí, 11 tercios. tercios. Sí, es cierto. Después con el a sub 5, Y ahí sería 17 cuartos. 14. Ay. Esto 5 por 3, 15, menos 1, 14. 14 cuartos, o simplificado Sí, por 2, 14. 7 medios. Ya, entonces, ¿qué dices tú de ese tipo de sucesión? ¿Qué es lo que va ocurriendo? Mira, en valor acá comenzamos con un 5, 4, el 11 tercios, ¿cuánto es? 3,6 periódico. 3,6 periódico, el 7 medios es 3,5. Después, si hiciéramos el término a sub 6, sería 6 por 3, 18, menos 1, 17 partido 5, y 17 quintos es 3,4. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo con esto? ¿Es oscilante, como decías tú? Va decreciendo. Es decreciente. No, Aquí porque lo había que va- calculado mal.
Ya, decreciente. Ah, claro, por ahí te quedó en una que me dijiste, a lo mejor te quedó más grande, y después se hizo más chico, por eso me dijiste. Sí, la tabla nomás. Entonces, decreciente. ¿Converge o diverge? Para eso dijimos que es importante si uno le da un... Converge. Converge, dices tú, lo podemos probar dándole valores grandes a la n para ver si esto se va haciendo parecido a algún Sí. término. Por ejemplo, si probaras con a sub 1000 y después probaras con a sub 10.000, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuánto es el a sub 1000 primero? 3000 menos 1. 3000 menos 1, ¿cierto? O sea, 2999 partido Sí. En 999. partido 999. ¿Y cuánto da eso? Mm, Según la 3, calculadora, algo. 3002. Eso sería según la calculadora. Y después si haces con un 10.000, arriba te quedaría 30.000 menos 1. ¿Cuánto es 30.000 menos 1? 29.999. Claro, 29.999 y en el denominador pondríamos 10.000 menos 1, que serían 9.999. 999. ¿Y eso cuánto da ese valor? Si te fijas, tendría que ser un 0 más del de arriba, o sea, 3,0002. ¿A qué valor se van acercando mientras más crezca este valor de n? Al 3. Al 3. Por lo tanto, esta expresión converge a 3. Eso es lo que ocurre. Es una sucesión convergente. Cada vez que aumente este valor de n, esta expresión se va a parecer cada vez más al 3. Entonces su límite es 3. Ya, y hagamos la E para que ustedes puedan hacer el resto. Gracias, Renata. Tabata. Ya. De hecho, voy a aprovechar de preguntarle aquí, Tabata, Vicente y Yulisa mejor, para que todos alcancen a participar y ganen su décima. Tabata, la E Creciente. es Por pensar creciente. tiro porque siempre se le va a ir restando al entero. Y Ya, tú dices, es creciente la letra E. sí, ¿Qué dice el resto? ¿Está de acuerdo o no que es creciente? ¿no es? Sí, yo también estoy de acuerdo. Es que para preguntarle que el resto también me diga. Sí, es creciente, Y ¿cierto? Es creciente esta sucesión porque en el fondo cada vez le voy a ir restando menos. Entonces, al principio uno parte con el a sub 1, eso es 0, ¿cierto? Con el a sub 1 nos queda 0. Con el a sub 2 nos queda 1 menos un medio, que es 0,5, porque va a quedar un medio al final. Con el a sub 3 sería 1 menos un tercio, y 1 menos un tercio es 2 tercios, ¿cierto? Que es 0,6 periódico. O sea, efectivamente, esta sucesión es creciente. Eso es correcto, creciente. Y creo que y convergente al 1. convergente al 1, dice la tabla. Convergente a 1. Se ve un poco mal aquí, es que mi pobre tablet, cuando yo escribo aquí con este lápiz, la he escrito tanto, ustedes la vieran cómo está, se me está haciendo tira, así que espero que esto me dure hasta que volvamos a entrar a clase para no comprarme otra. Entonces me queda súper mal la letra, escribo en una parte que está súper rayado. Pero ahí se alcanza a ver, ¿o no? Que dice convergente a 1. Sí, se entiende. Se ve bien. ¿Se ve bien? Ah, ya, es que de repente escribo aquí y siento que me queda la letra horrible. Ya, es convergente a 1, tiene toda la razón la Tabata, porque esta expresión cada vez va aumentando y se va a parecer a 1, pero nunca va a ser más grande que 1. Esta expresión imposible que nos quede 1, algo a medida que el n crece. Y eso es porque a medida que el n crece, esta expresión 1 partido por n, ¿qué le pasa a Tabata? A medida que el n crece, Se hace más. se hace más chico y cada vez se parece más al Al ser. 0. Entonces al 1 le estoy restando 0 prácticamente. Por eso es que se va a parecer cada vez más al 1 toda esta expresión. Converge a 1, el límite es 1.
Muy bien, gracias, Tabata. Ustedes en su cuaderno van anotando esto porque yo lo voy borrando de aquí para que después no tengan que revisar de nuevo el video para completar los ejercicios. Ustedes en su cuaderno van anotando. Vamos por el siguiente, Vicente. Letra F. Esta expresión, -1 elevado a n por n. Oscilante y divergente. Oscilante y además divergente, dice, y eso es correcto, porque -1 elevado a n, eso me va a ir dando la alternancia de signo, y el n va a ir creciendo, entonces al final voy a ir en el -1, 2, -3, 4, -5, por un lado va subiendo, por otro lado va decreciendo. Entonces, esta es oscilante, divergente, ¿cierto? No hay un valor al cual se aproxime o se parezca a esta sucesión. Y además, aquí podemos ver un caso en el cual no hay cotas inferiores y no hay cotas superiores, porque dijimos que esta sucesión partía en el -1, después sigue con el 2 positivo, -3 sigue después, ¿cierto? Después sigue con el 4 y después irá con el -5, o sea, los impares, los de la posición impar son negativos y los de la posición par son positivos. O sea, por un lado crecen los positivos y decrecen los negativos, entonces no voy a encontrarle cotas a esta situación. Por lo tanto, esta es divergente, no acotada, además, si queremos ir dándoles más características. Gracias, Vicente. Y terminamos con Yuli, la G. No tiene micrófono, dice, está súper perdida, dice la Yulisa. Ya, Yuli, lo que vamos a ir haciendo aquí es dándole valores para encontrar los primeros términos de esta sucesión. Entonces vamos a tener que aquí el término A sub 1 corresponde a reemplazar cada vez que diga n por 1. Entonces nos va a quedar -1 elevado a 2 por 1, sería 2, por 1 partido 1 más 1, que es 2. Entonces toda esta expresión va a quedar 1/2. Ahí tenemos el primer término. Después sigues y encuentras el término 2 y reemplazas cada vez que diga n por 2. Entonces sería -1 elevado a 4, quedaría ahora. Por, y reemplazamos el valor que es 2, y abajo 2 más 1 es 3. Y eso nos va a dar 2 tercios. Después hacer lo mismo con el 3 y nos queda -1 elevado a 2 por 3, que es 6, y serían 3 cuartos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí, Julie? ¿De qué sirve ese -1 que está elevado a ese 2n? ¿Cómo va a quedar siempre esta expresión? ¿Tiene micrófono la Julia, no? Dice, ya, quedan fracciones, ¿cierto? ¿Y qué pasa con esas fracciones? Esas fracciones quedaron siempre positivas, porque el -1 estaba elevado a 2n, y la expresión 2n siempre representa un número par, y negativo elevado a par va a dar siempre positivo. Entonces, al final, esa expresión -1 elevado a n, aquí no cumplía ninguna función porque se transformó en 1 todo el rato. Y 1 multiplicado por la fracción va a quedar solo la fracción. Entonces, esa expresión estaba de más. Más que estar de más en este ejercicio es para que nosotros hagamos ese análisis. Y al final, poner esto en -1 elevado a 2n no me va a servir de nada y no me influye en esta fracción. Al final, la sucesión podría ser solo esto. Entonces nos quedó 1/2, 2 tercios, 3 cuartos, y si sigo así, al final, como dije, vamos a omitir esta parte, vamos a ir trabajando con esto nada más. Después el término A sub 4 sería el 4 quintos, el término A sub 5 sería el 5 sextos, el término A sub 6 sería el término 6 séptimos. ¿Qué es lo que ocurre con esta fracción? Este valor es 0,5. Este valor es 0,6 periódico, este 3 cuartos es 0,75, le puse, ¿cómo se llama? Le puse periódico, nada que ver, es 0,75, el 4 quintos es 0,8, el 5 sextos, ¿a cuánto equivale? Los calculo por aquí, 0,83 periódico en el 3. O sea, ¿qué es lo que va ocurriendo? ¿Esto es creciente o es decreciente, Yuli? Creciente, ¿cierto?
es creciente, entonces tenemos que en la letra G la sucesión es creciente. ¿Y será convergente, Yuli? ¿Se va apareciendo esto cada vez más? Porque va creciendo, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,83, el 6 séptimos anda por ahí también, ¿cierto? 0,86 aproximadamente, va creciendo, pero hay un valor al cual se va acercando. ¿Te leo, Yuli? Al 1, perfecto. Esta sucesión es convergente a 1. Esto cada vez más se va a ir pareciendo a 1. Entonces, aquí para la letra G, respondemos que la sucesión es creciente, habíamos dicho, y además convergente, y decimos convergente a 1. Por lo tanto, se dice que 1 es el límite de la sucesión. Eso es. Ya, niños, ahora nos quedó H, I, J, K, L. ¿Nos quedan 6 minutos de clases? ¿O está mal mi reloj? Sí, 6 minutos. Efectivamente nos quedan 6. Efectivamente nos quedan 6. Ya, entonces hacemos en 3 minutos la H, la I, la J, la K, la L y la revisamos en otros 3 minutos y terminamos. Ya, niños, ustedes a trabajar con las que siguen. H, I, J, K, L. Tienen que Profe, alcanzar. ¿Sí? es que un oscilante puede ser convergente a 2 puntos. Un oscilante puede ser convergente siempre y cuando vayan convergiendo de, por ejemplo, un día que vimos una que venía, a ver, déjame acordar cuál es el ejemplo. Creo que iba en los términos un medio y después venía menos un medio, después seguía un tercio y seguía menos un tercio. Un cuarto puede ser, después sigue menos un cuarto. O sea, de un lado se van acercando al cero y del otro también. Y ahí pueden converger a pesar de ser oscilantes. Oye, bro, Y si se acercan a 2 números O diferentes. también al número que se acerquen por un lado de la derecha y por otro lado por la izquierda, una cosa así. Cuando dice por la derecha y por la izquierda es que vengan así, como que de un lado venía decreciendo al 2, por ejemplo, como dices tú, y del otro lado iban creciendo al 2. Pero siempre llegan a ese valor, ahí es convergente, a pesar de ser oscilante. Pero tiene que ser un solo punto. Sí, a un solo punto, sí. Si hay más, Ya. no puede ser a 2, siempre el límite es único. Gracias. Ok. Ahora sí, Diego. oiga, profe, ¿Sí? no entiendo lo de las cotas inferiores y superiores. Ya, a ver, por ejemplo, en alguna de las que hicimos por aquí, en esta misma, en esta que era 0,5, 0,6, 0,7, tú tienes que una cota inferior podría ser el 0,5 o podría ser el 0 o el menos 1. Ahí tienes cotas inferiores, porque esos números reales que te nombré, Y, 0,5, 0 y 1, son menores o iguales que los términos de tu sucesión. Entonces, cotas inferiores. Y cota superior podría ser el 1. El 1, el 2, el 3, el 4, esos son superiores. ¿Sí? pero, ¿O no? pero a ver, la menor de la superior se llamaba Supremo. ínfimo. No, supremo. La menor de las superiores es supremo. Ah, ya. Y la Y el mayor ínfimo, el mayor de los... es el mayor de las inferiores. Ah, ya. Y otra cosa, ¿las sucesiones tienen gráfico? Sí, pero no tiene mucho sentido hacer el ¿Se pueden gráfico. graficar en el canal? Sí, porque tú graficarías puntos aislados, ya que el dominio no es como todo el eje X. Va, en la imagen del 1, ponte tú un medio. La imagen del 2, 1. La imagen del 3, 3 medios. La imagen del 4, ¿en cuánto dije? Ahí me perdí. Bueno, da lo mismo, voy a marcar ahí. Entonces, tú no los puedes unir con una recta, porque entre el 1 y el 2 no hay otros términos. Entonces, cuando son funciones con dominio real, uno las une con una gráfica. La gráfica serían puntos aislados. Entonces, por eso no tiene mucho sentido graficar las sucesiones. Ah, entonces Ahora, para ver el el dominio de las comportamiento, sucesiones siempre va a ser natural. los naturales, sí. No hay entre 1 y 2, no hay un término A sub un medio. Está el término A sub 1 y después le sigue el A sub 2. Y entre medio no puedes encontrar el término A sub un medio. Eso no. Siempre son números naturales. ¿Sí?
Diego, ¿me sigue? Ya. Ahora, yo te decía, el gráfico puede ser como para ver el comportamiento si es creciente o decreciente, pero eso también lo puedes hacer evaluando en en cada término de los naturales. Profesora, Sí, tengo una duda. Un oscilante siempre va a ir uno subiendo y uno bajando, ¿cierto? claro, o sea, la oscilante tiene esa característica de que lo pueden ir alternando los signos, por ejemplo. ¿Ya? Ahí oscilante, o como dices tú, que en unos términos vayan subiendo, otros vayan bajando. Ah, ya. O sea, nunca, por ejemplo, van a haber, eh, por ejemplo, dos términos que bajen y después uno que suba. Sí, pues el oscilante puede O pasar igual. eso. Sí, que vengan dos Ah, ya. bajando y de repente suba. Y después otros dos bajando y vuelve a subir. Ah, ya, ya. Muchas gracias. Ya. Niños, creo que no vamos a alcanzar a revisarlo hoy día porque ya nos queda un minuto. Y lo dejamos de tarea entonces y lo revisamos la próxima clase para que lo hagan con calma y no estén ahí apurados. Porque, miren, se me fue el tiempo encima y no me di cuenta cómo nos pasa la hora tan rápido. Pero lo revisamos la próxima clase, entonces, porque ya estamos en la hora. Nos quedaron estos desde la H hasta la L. Con esto comenzamos entonces la próxima clase, día viernes, más la guía que vamos a trabajar también ese día, que yo ya la subí, pero la trabajamos en clases. Y ahí les colocamos décima y después tendríamos una evaluación por allá el viernes. Bueno, la otra semana lo afinamos bien, para que no se les junte con... Ah, porque después nos toca las vacaciones entre comillas. Pero ahí lo afinamos bien la otra clase. Ya, niños, eso sería. No alcanzamos a revisar, pero comenzamos con eso el próximo viernes. Gracias por su participación. Creo que estaban todos conectados, ¿eh? Así que creo que me faltó uno. No, a lo mejor alguien se retiró, pero antes los vi a todos conectados. A la, ¿Quién falta? a la Rena Neira. La Renata Neira. Sí, y alguien más se me fue porque aquí tengo la Caro. Sí, la Caro ayer. Las chicas ellas me han comentado que tienen Y mala la conexión. Yuli creo que se le Y la Yuli que se fue. justo un segundo. Sí. Ya, niños, muchas gracias, que estén muy bien. Chao, tía, gracias. Chao, chao, nos vemos. Adiós. Chao, Chao, profe, profe. gracias. Buen día. Mucho, profe.